Ponte en situación. Una caldera. Una sala de caldera subterránea en las entrañas de un edificio de Leningrado. Es de noche y fuera la ciudad soviética duerme bajo el peso de 40 años de silencio administrado. Las farolas iluminan aceras vacías. Los bloques de hormigón se alinean como guardianes mudos de una normalidad impuesta porque incluso alguno de esos edificios colosales tiene forma de centinela. Dentro de la caldera solo está el ruido del fuego, y un joven de 24 años que alimenta ese fuego con palas lentas, metódicas, mientras con la otra mano sostiene una libreta, escribe, tacha, vuelve a escribir, vuelve a tachar. Tiene los pómulos altos, los ojos los tiene rasgados, la expresión de alguien que observa el mundo desde una distancia que no es frialdad, sino que más bien es una concentración absoluta hacia su trabajo y, por supuesto, hacia la libreta. Se llama Viktor Tsoi y esta noche, como todas las noches en la caldera del callejón Kamchatka, está construyendo algo que el Estado soviético no podrá confiscar. Algo que no tiene forma de cassette, al menos todavía, ni de disco, ni de portada. Tiene la forma de una idea que todavía no sabe que es un incendio. Hoy, en Surcos y Huellas, en esta semana especial dedicada a Quinault, entramos en ese incendio. Hoy surcamos la era de Quinault y concretamente de uno de sus discos más míticos, Grupa Krovi. Para entender lo que hizo Quinault en 1988 hay que entender, antes que nada, en qué clase de mundo lo hicieron. La Unión Soviética de los años 80 no era un escenario precisamente inerte, sino que era una máquina de presión, un sistema que llevaba décadas regulando no solo lo que podía decirse, sino cómo podía sonar. La música popular estaba sometida a la autoridad de la Filarmónica del Estado, que decidía qué artistas eran aptos para actuar en público, qué letras eran admisibles, qué frecuencias podía emitir la radio y, en definitiva, quién tenía el visto bueno. Si no pasabas por ese filtro, no existías en la superficie. Podías existir, sí, pero en las catacumbas. Y en las catacumbas se había construido un mundo un tanto especial que nos recuerda mucho al tape trading de otros estilos musicales. Se llamaba Magnitized. La palabra fusiona magnet, cinta magnética, con la raíz de samizdat, la literatura clandestina que circulaba fuera del control del partido. El Magnitized era lo mismo, pero para la música. Grabaciones caseras copiadas en cintas de cassette, reproducidas en magnetófonos portátiles, pasadas de mano en mano, de apartamento en apartamento, de ciudad en ciudad. No había promoción apenas, no había carátulas brillantes, solo estaba el sonido, a veces incluso con chirridos, a veces casi ilegible de tanto copiarse, pero llegando a quien lo necesitaba, porque quien había decidido que era demasiado importante para quedarse en un cajón, había decidido bien. Por ese circuito nervioso empezó a circular, mucho antes de que llegara a ninguna tienda oficial, un álbum, nuestro disco protagonista de hoy, al que hace alusión la traducción Tipo de Sangre, Grupa Krovi. Para entender ese disco hay que entender al hombre que lo hizo, aunque le dedicaremos un vídeo especial solo a lo que es su concepto en cuanto a las letras. Viktor Tsoi es de esos artistas a los que el tiempo convierte en leyenda con tal facilidad que resulta fácil olvidar que primero fue una persona concreta, con una historia concreta, con las cicatrices específicas de haber crecido siendo exactamente quien era en el lugar donde creció. Nació en Leningrado en 1962. Su padre era un ingeniero de origen coreano que había llegado a la ciudad desde la República Soviética de Kazajistán. Su madre era rusa. Esa mezcla ruso-coreana le daba unos rasgos físicos que lo distinguían de inmediato de cualquier aula, en cualquier cola de la panadería, en cualquier andén de metro, en cualquier sitio, porque no era del todo de aquí, pero tampoco era del todo de allá, y esa condición fronteriza de alguien que pertenece a dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno suele producir uno de dos efectos: o te rompe la identidad, o te la endurece,
como el acero. En Víctor podemos decir de todas que produjo más bien lo segundo. Aprendió a mirarlo todo con la precisión clínica de quien nunca puede darse el lujo de asumir que ya lo conoce todo, porque el mundo siempre le está recordando que él es completamente diferente. Estudió en la Escuela de Arte Serov de Leningrado. Lo expulsaron antes de terminar. La razón oficial dicen que fue académica, pero la razón real era que Víctor Tsoi no encajaba en el molde, que tenía demasiada personalidad para un sistema educativo que premiaba la uniformidad y consideraba la individualidad una amenaza en toda regla. Después trabajó como tallista de madera, fabricando objetos decorativos, figurillas que vendía a los turistas, y finalmente encontró la caldera, o la caldera lo encontró a él. El turno de noche en la sala de calderas del callejón Kamchatka le daba algo que el sistema no había calculado que podía dar: las horas del día completamente libres, porque no tenía supervisión, porque no tenía agenda, no tenía que rendir cuentas a nadie, simplemente tenía que hacer su trabajo. En esas horas libres, ¿qué fue lo que hizo? Toda su música. Su filosofía de composición era tan sencilla que resultaba incluso radical. Víctor decía que sus canciones eran obras de arte, no artículos de periódico. Cuando alguien le preguntaba qué significaban sus letras, si eran una crítica al régimen, si estaba llamando a la resistencia, si había cifrados para la disidencia, él simplemente respondía con una calma que desarmaba a los que esperaban una respuesta incendiaria, que sus canciones significaban lo que cada oyente necesitaba que significaran, que él hacía imágenes, que no hacía consignas, que no quería que su música envejeciera con la noticia del mañana. Negarse en aquellos tiempos a dar lecturas políticas cerradas era en sí mismo un acto político, pero uno que va en contra de una sociedad donde cada palabra era inspeccionada en busca de su versión. Pero hay que decir también que todo aquello era algo más profundo. Era una ética artística. Era la diferencia clara entre el panfleto y el poema. Víctor siempre, por encima de todo, eligió más bien el poema. Las influencias que lo formaron llegaban de contrabando, como casi todo lo que valía la pena en aquella época. Lou Reed, David Bowie, Joy Division. El post-punk en Occidente estaba redefiniendo lo que la música popular podía decir y cómo podía sonar. En la Unión Soviética esos discos no se compraban en tiendas, se conseguían a través de conocidos, de marineros que traían cosas del extranjero, de diplomáticos que cerraban los ojos ante el Valentín de un amigo. Cada disco occidental que llegaba a Leningrado era una ventana a un mundo paralelo donde la música podía ser oscura, densa, personal, difícil. Víctor absorbió todo eso y lo convirtió en otra cosa, en algo que sonaba soviético aunque no quisiera serlo, en algo que solo podía haber nacido en esa ciudad, en esa sala de calderas en concreto, en ese frío específico. La banda que construyó alrededor de esa visión se llamó Kino. El nombre lo eligió Víctor con la misma lógica directa que aplicaba a absolutamente todo. Tenía que tener 2 sílabas. Punto. Kino. Cine. Una palabra que evoca oscuridad, pantalla iluminada, mundos proyectados sobre el vacío. La formación definitiva se consolidó a lo largo de los años 80. Yuri Kasparian a la guitarra, un guitarrista de dedos precisos y sensibilidad melódica que complementaba perfectamente la austeridad de Víctor. Georgi Gurianov a la batería, figura central, no solo como músico sino también como fotógrafo y artista visual que daría a Kino buena parte de su identidad estética. Iggy Tikhomirov al bajo, el ancla rítmica que sostenía todo desde abajo, y Víctor, voz, guitarra rítmica, compositor casi exclusivo del repertorio, el centro absoluto de la gravedad en un sistema solar que giraba alrededor de su silencio. El origen formal del grupo hay que situarlo en el verano de 1981, durante unas vacaciones en Crimea, donde Víctor y el músico Alexei Rybin decidieron que iban a hacer algo juntos.
Lo que empezó como una idea en una playa del Mar Negro se convirtió en una de las historias más importantes del rock del siglo XX, y no exagero. El escenario de despegue fue el Leningrad Rock Club, fundado ese mismo año 1981 con el paradójico apoyo parcial de las autoridades, que habían calculado que era mejor tener al rock underground concentrado en un local controlable que disperso por sótanos y apartamentos donde no había manera de vigilarlo. El club se convirtió en el corazón de una escena que incluía a bandas como Aquarium, la banda de Boris Grebensikov, que era como la versión soviética de Bob Dylan y de la cual algún día por supuesto hablaremos, a Alisa con su energía más agresiva, a Televisor con su crítica social, mucho más explícita, ya bandas distintas, temperamentos distintos, pero unidas por la misma convicción, que había algo que decir y que la única manera de decirlo era desde el arte, no desde el meeting, y en ese ecosistema llegó alguien de fuera, literalmente de otro mundo. Johanna Stingray era una músico y activista cultural estadounidense que llegó a Leningrado a principios de los años 80 y se quedó fascinada por lo que se encontró allí, una escena underground de una riqueza extraordinaria completamente invisible para el mundo exterior, asfixiada por el Estado pero viva en una intensidad que pocas escenas occidentales podían igualar en aquel entonces, y Stingray decidió no quedarse callada. En Estados Unidos publicó una compilación doble llamada Red Wave con grabaciones de 4 bandas del underground de Leningrado: Kino, Aquarium, Alisa y Strange Games. Fue el primer contacto del mundo occidental con aquel sonido, un gesto de contrabando cultural que por supuesto hizo mella e hizo historia, pero la contribución de Stingray al sonido específico de Grupo Akrovi fue otra, fue más táctil, más técnica y quizá incluso la más decisiva. Entró a la Unión Soviética con equipamiento escondido, un grabador multipista portátil, un portaestudio que permitía hacer grabaciones de estudio sin estudio alguno, un sintetizador Prophet 2000 capaz de generar texturas que no existían en ningún instrumento soviético, y en una caja de ritmos Yamaha RX11 cuyo pulso mecánico iba a definir el sonido del álbum de principio a final. Era literalmente el futuro metido de contrabando en una maleta que cruzó la frontera porque alguien tuvo el valor de cargarlo y porque creía importante que la música de aquel entonces llegase a los oídos de la gente. El álbum, por supuesto, no se grabó en ningún estudio profesional como hemos dicho anteriormente, se grabó en el apartamento de Georgi Gurianov, con esos instrumentos de contrabando, con los medios bastante justitos. El Prophet 2000 le dio al disco esas texturas frías y flotantes que están bajo las guitarras como niebla baja sobre el asfalto de una noche de noviembre, una escena muy ad hoc para las tierras de las que hablamos. No son adornos per se, son la temperatura emocional del disco, son el frío de la ciudad, el frío de la duda, el frío de saber que el mundo que te rodea no está construido para ti, cosa que ya sentía mucha gente que escuchaba Kino por entonces. La Yamaha RX11 proporcionó el pulso mecánico, rígido, implacable, el latido de una máquina que no siente miedo y por contraste hace que la voz de Zoe suene muchísimo más humana y muchísimo más expuesta. Las mezclas corrieron a cargo de Alexei Visinia, técnico y productor que acompañó a Kino en esa fase crucial. El resultado tiene una cualidad que los discos producidos con presupuesto limitado raramente pueden conseguir. Suena exactamente a lo que quiere sonar, ni un gramo de más, ni un gesto superfluo. La producción de Grupo Akrovi tiene la austeridad de alguien que ha aprendido a no gastar nada que no sea necesario porque nunca ha podido permitirse el lujo de despilfarrarlo. Y luego está la portada, una figura geométrica en rojo, negro y blanco. Recordemos que a Kino le gustaba mucho jugar con estas figuras geométricas. Ese hombre símbolo recortado en ángulos duros, como si fuera un cartel de propaganda constructivista,
esa referencia es doble. Hay en ella el eco del cartel soviético del Dr. Mabuse de Fritz Lang y detrás de ese cartel el lenguaje visual de El Lissitzky y el constructivismo de los años 20, cuando el arte soviético era joven y creía que la geometría podía cambiar el mundo. Viktor Tsoi tomó ese lenguaje y lo invirtió desde dentro, la misma estética, el mismo poder visual, pero el mensaje girado 180 grados. No el individuo al servicio del Estado, no, el individuo frente al Estado, o mejor aún de hecho, el individuo a pesar del Estado. El álbum se publicó oficialmente el 5 de enero de 1988, pero cuando apareció en los estantes llevaba meses circulando en cassette por todo el país. El Magnetic Dad había hecho una vez más su trabajo silencioso y esencial. Habrá que empezar por el principio, por supuesto, por la canción que le da título al disco y que a estas alturas es mucho más que una canción. Es prácticamente un símbolo, una marca de agua en la historia cultural del siglo XX soviético y por supuesto también del postsoviético. Grupa Krovy, tipo de sangre. El título viene de algo concreto y brutal. La etiqueta que llevaban cosida en la manga del uniforme los soldados soviéticos que servían en Afganistán. Una etiqueta con dos datos, el grupo sanguíneo y el número de serie, para que en el caos de la batalla, si caías, alguien supiera cómo salvarte o más probablemente a quién avisarle de que ya no estabas en este mundo. Viktor Tsoi escribió esta canción en 1987, en plena oleada de retornos del frente afgano, jóvenes que volvían con los huesos rotos o directamente que no volvían, una guerra que el Estado soviético tardó años en reconocer como derrota, y en ese contexto, Grupa Krovy no es una canción de guerra en el sentido convencional. No hay gloria ni hay patria ensalzada aquí, no hay himnos, solo hay derrotados, hay una lucidez casi clínica. Tipo de sangre en la manga, mi número de serie en la manga, suerte para los que van a la última batalla. No promete victoria, promete que si vas con los ojos abiertos, pero no sabes si vas a volver con los ojos cerrados. Y sin embargo, la canción tiene una dimensión que va mucho más allá de Afganistán y es exactamente esa dimensión la que la hizo inmortal. Viktor Tsoi siempre insistió en que sus letras eran imágenes y que no eran panfletos. Grupa Krovy habla de cualquier batalla, de la que libras cuando decides no rendirte ante la vida, cuando decides ser fiel a algo aunque el precio sea alto. El soldado de la letra puede ser el artista underground que graba sin permiso del Estado, puede ser cualquiera que haya apostado todo a una sola carta sin garantía de que eso le vaya a retornar algo positivo. La imagen es militar, pero el alma de la canción es universal porque puede estar hablando perfectamente de un trabajador, de alguien que enfrenta una enfermedad o cualquier otra cosa. Musicalmente es el post-punk más puro del disco, la caja de ritmos Yamaha RX-11 marcando un pulso mecánico implacable, las guitarras de Kasparian entrando con esa sequedad característica y la voz de Viktor baja y firme como alguien que habla desde un lugar donde ya no caben los aspavientos. La producción desnuda hecha en el apartamento de Gurianov le da una textura de urgencia que ningún estudio profesional había podido fabricar por entonces. Suena exactamente a lo que es, algo grabado con lo justo por gente que tenía mucho que decir y muy poco tiempo para decirlo. Cierra la puerta detrás de mí, me voy. Esta canción es, en muchos sentidos, el corazón filosófico del álbum. Viktor tenía una pregunta recurrente que aparece de hecho en distintas formas a lo largo de toda la discografía de Kino. ¿Te quedas en la comodidad o te vas al camino desconocido? ¿Eres el héroe o eres el sedentario? ¿Eres la seguridad o eres la verdad? Y en Zakroi za Noim Deber, esa pregunta tiene la respuesta más directa de todo el disco, y perdón si no lo he pronunciado bien. No hay duda en esta letra, no hay angustia de la decisión. El que habla
ya decidido. La puerta que se cierra no es una expulsión, sino una despedida elegida. El gesto de quien corta los amarres porque sabe que si no los corta ahora, no los va a cortar nunca. Y eso, en el contexto soviético, donde marcharse era siempre un acto político, además de personal, tenía una resonancia específica que hacía que la gente en los conciertos cantara esa letra con una intensidad que desbordaba lo puramente musical. Hay algo en la estructura musical de esta canción que refuerza ese contenido exacto, porque empieza con ese piano solitario, uno de los pocos momentos de piano en todo el álbum, al menos de piano puro, que le da una temperatura de balada antes de que entren las guitarras y lo transformen en algo más oscuro y muchísimo más urgente. Es una canción que sabe perfectamente lo que quiere ser y además lo es sin pedir disculpa alguna. Нарисуй мне портреты погибших на этом пути. Turno de hablar de Boina, Guerra, un título seco, sin metáforas en la portada, aunque por dentro la canción esté construida precisamente sobre la ambigüedad, porque en Kino la guerra casi nunca es solo guerra, es la guerra literal, sí, la sombra todavía reciente de ese Afganistán que contábamos antes, los muertos que no encajaban ya en el relato heroico oficial, pero también la guerra íntima de quien intenta llegar vivo al mañana, en un mundo que ha convertido al mañana en una promesa algo sospechosa. La letra arranca con una de esas imágenes que Víctor sabía escribir como nadie, porque escribía de lujo y lo vais a ver en el siguiente vídeo que hagamos dedicados a su obra. Ojito a esto. Muéstrame a la gente segura del mañana, dibújame los retratos de quienes murieron en ese camino. Ahí está prácticamente englobado todo, la esperanza y el reverso de la misma, la promesa del futuro y el precio que otros pagaron para creer en ella. Víctor Tsoi no describe una batalla concreta, lo que hace es algo mucho más incómodo porque te obliga a mirar el hueco entre el ideal y el cadáver, y eso en aquel entonces era muchísimo más punzante que cualquier consigna explícita. Musicalmente además, Boina tiene algo importantísimo, porque no suena épica, no busca la grandilocuencia ni busca la exaltación. Hay un pulso sombrío durante todo el tema, hay una tensión contenida, una sensación de avance frío que refuerza la idea de que esta guerra no ennoblece a nadie, que no hay victoria prometida y que solo hay desgaste, memoria y esa pregunta que atraviesa media hora de Víctor Tsoi. ¿Quién llega al otro lado y en qué estado? Es una canción tremenda porque habla de la guerra sin glorificarla, y esa es una de las cosas más difíciles que se pueden hacer en música, además sin ponerte del lado de nadie. La noche tranquila. Hay una historia detrás de esta canción que por supuesto merece la pena ser contada porque ilumina la letra de una manera que no sería posible sin este contexto que os voy a decir. Víctor la escribió en una habitación del hotel Slavutich en Kiev, piso 10º, medianoche, mirando desde la ventana las luces de la ciudad que simplemente se extendían abajo como un mapa de todas las vidas paralelas que él no estaba viviendo en ese momento, y lo que salió de esa ventana y de esa madrugada es una de las canciones más íntimas y más cargadas del disco. La imagen es doméstica en su forma y devastadora en su fondo. Hay en esta letra un agotamiento que no diría que es una rendición, sino que es más bien ese cansancio que ha empujado todo el día a alguien y que ahora se sienta un momento, no porque haya terminado, sino porque necesita seguir mañana y quiere descansar. Y hay también una apertura radical, las puertas abiertas de par en par, sin filtros, sin guardias y sin control ninguno. En la Unión Soviética de 1987, donde toda puerta tenía por supuesto un guardia invisible y toda conversación podía ser escuchada, esa imagen tenía una carga específica que los oyentes de entonces entendían perfectamente. Musicalmente fue presentada por primera vez en vivo en el festival de 1986 y su versión de estudio mantiene ese espíritu de canción que nació para ser escuchada en directo.
en silencio, con la gente mirando el escenario como quien mira una ventana encendida en la noche, como vio Víctor. El solo de guitarra de Kasparian tiene esa característica suya de decir mucho con muy poquitas notas, como alguien que aprendió que la pausa importa tanto como importa el sonido. El resultado es probablemente, de hecho, la canción más contemplativa del álbum, y para mí, honestamente, y esto a título personal, es una de las canciones más bonitas de toda la discografía de Kino. Y aquí de repente coge el disco y te cambia la temperatura de golpe. Si la canción anterior era más bien contemplativa, esto es un puñetazo en la mesa. El título oficial en el álbum es Mamá, todos estamos gravemente enfermos, aunque en versiones en vivo y en la cultura popular se le conoce también como Mamá, todos nos hemos vuelto locos, que a mí sinceramente me gusta más. La diferencia entre las dos versiones del título es sutil pero significativa. La enfermedad es crónica y profunda, la locura es aguda y es visible. Víctor usó las dos imágenes porque en el fondo hablaba de lo mismo. Ojo a esta frase: las semillas han caído a la tierra, las semillas piden lluvia, córtame el pecho, mira adentro, verás que todo arde en llamas. Es poesía pura, es una letra que funciona por imágenes superpuestas, la semilla que no puede germinar, el fuego interior que consume sin salida, el cuerpo como campo de batalla de algo que no tiene nombre, pero que arde. Aquí no hay un diagnóstico político explícito, hay algo mucho más inquietante, el retrato de una generación que se siente enferma sin saber exactamente de qué, que siente que algo está mal en el tejido de lo cotidiano, sin poder señalar con el dedo exactamente dónde. Musicalmente es una canción muy urgente, es un post-punk nervioso, con esa guitarra raspante que suena más bien como una queja, un ritmo que no da respiro, y Víctor además la cantaba en vivo con una intensidad que contrastaba deliberadamente con su habitual contención. Era la canción donde la presión acumulada de todo el álbum encontraba una fuga, aunque fuera para decir que la presión no tenía salida. Todo se vuelve deliberadamente inexplicable. Bossen Tumai, la palabra que da título a esta canción, no existe en ningún diccionario, en ninguno, no la busquéis. Víctor más bien la inventó. Cuando le preguntaron en entrevistas qué significaba aquello, respondía con la calma de alguien que lleva tiempo esperando esa pregunta desde que escribió la canción. Era una palabra mágica sin significado específico que sonaba a algo sin ser nada en concreto. Los investigadores han propuesto etimologías posibles: viento en la cabeza en kazajo, no en venta en chino. Hay quien dice que es simplemente un juego fonético de Víctor que encontró una combinación de sílabas que sonaba exactamente como quería que sonase la canción. Y quizás eso es exactamente lo que importa. Hay en esa respuesta de Víctor una inteligencia que los que buscan canciones como manifiestos nunca acabarían de entender del todo. A veces el sonido de una palabra importa más que su definición, a veces la música empieza exactamente donde el lenguaje termina, y a veces la cosa más honesta que puedes hacer, al menos si eres un artista, es decirle al mundo, obsesionado con las explicaciones, con tener que buscarle las 5 patas al gato, y que busca todo el rato esa explicación a todas las cosas de la vida, lo único que puedes decirle es que es una sílaba inventada que lo contiene todo sin explicar nada. Musicalmente es también de las más oscuras del disco, es la más densa en su producción de hecho. Esas texturas del Prophet 2000 están aquí en primer plano, creando esa atmósfera flotante y amenazante al mismo tiempo que es la firma sonora del disco. Bossen Tumai es la canción más enigmática de Grupo Acrobi, y en esa condición también reside buena parte de su belleza. Es la que más crece con las escuchas, la que más cosas distintas te dice dependiendo del día en que la pongas. En nuestros ojos, una canción que parece en su superficie una súplica de amor. Espera, no te vayas, esperábamos el verano, pero llegó el invierno. Pero si te quedas solo con esa lectura, te pierdes lo verdaderamente interesante que quiso decir Víctor aquí. Este tema es en su capa más profunda
una canción sobre la generación en sí, sobre lo que una generación entera ve en sus propios ojos cuando se mira al espejo y compara lo que esperaba con lo que encontró. La imagen del verano que se convierte en invierno no es solo una metáfora romántica, es la imagen de una promesa que no se cumplió, de un mundo que debía llegar y que no llegó, de una espera que se fue convirtiendo en resignación sin que nadie hubiera tomado exactamente la decisión de resignarse. En nuestros ojos, gritos de ¡adelante! En nuestros ojos, el fuego de las hogueras. Hay en esa letra, simultáneamente, el impulso y el bloqueo, la energía y también, ¿cómo decirlo?, el encierro, diría yo. Es la canción donde Víctor retrata con más claridad la paradoja de su generación. Está llena de fuego interior, paralizada por fuerzas externas que no tienen nombre exacto pero que están ahí, en cada esquina, en cada decisión que no puedes tomar sin pedir permiso. Musicalmente es de las más accesibles del disco, con un gancho melódico que explica por qué se convirtió en una de las canciones, yo diría, más coreadas de Kino en directo. Esa melodía que parece simple y que resulta imposible de sacarse de la cabeza una vez entra. Es la marca de fábrica de Víctor, pero también de Kino en sí, como compositores. La apariencia de lo sencillo escondiendo una profundidad que te va llegando con el tiempo y que incluso en ese momento no entiendes, pero espérate a que pasen 10 años. Intenta cantar conmigo. Solo el título ya tiene algo bastante especial porque no es una orden, sino que más bien es una invitación. Sin embargo, debajo de esa invitación hay cierta tensión. La canción empieza con una imagen callejera y casi cinematográfica. La nieve en las calles ha perdido su blancura. En el cristal del agua derretida vemos la luna. La pureza ya no está. La nieve ya no es blanca. El paisaje está manchado, transformado, desgastado. Y en medio de eso, alguien extiende la mano y dice: canta conmigo. Lo fascinante de esta canción es que se convierte en el acto de cantar en un acto más bien de resistencia. No de resistencia militar, no se me malentienda, no de resistencia de pancarta, sino algo mucho más humano y más profundo. Seguir avanzando juntos cuando el paisaje ya no promete nada limpio, cuando los dedos se congelan, cuando hasta encender una cerilla parece costar el doble. Es una de las claves de Víctor como letrista, coger imágenes pequeñas, físicas, casi incluso domésticas, y hacer que terminen hablando de una generación entera. Musicalmente la canción tiene ese impulso característico del Kino de Grupo Acrobi. Avanza, empuja y más bien hasta te arrastra. No es la canción más oscura del disco, pero sí es una de las más combativas en su fondo, porque al final, cuando dice intenta cantar conmigo, no significa solo acompáñame en el estribillo, significa atrévete a estar aquí, en este tiempo, en esta calle sucia, en esta noche larga, sin bajar la cabeza, y quizá por eso funciona tan bien dentro del universo del disco, porque después de tanta soledad, de tanta guerra interior y de tanta noche, Víctor introduce de pronto una idea decisiva, una idea de comunidad. No estamos solos si todavía podemos cantar juntos. El transeúnte, el que pasa, es la canción más ligera del disco en su superficie, casi es una rareza en un álbum de esta densidad emocional que estamos comentando. Tiene una energía que es más desenfadada, un ritmo más suelto, y esa cualidad ha hecho que algunos lo consideren hasta prescindible. Yo creo que se equivocan porque el tema cumple una función narrativa específica. En un disco sobre la decisión de actuar y sobre la batalla interior y exterior, sobre esa dualidad entre el fuego, la luz, la oscuridad, el transeúnte, es más bien el contrapunto de todo eso, el que observa sin comprometerse, el que pasa sin detenerse. Víctor no lo juzga, sino que más bien lo que hace es una ironía suave, cuando dice: la gente pasa sin detenerse, mirando sus propios pies mientras la música suena. Es el retrato de la indiferencia cotidiana, de la vida que transcurre en un modo automático, de todos los que están en la misma ciudad y en el mismo tiempo que los protagonistas del resto del álbum, pero que no participan, que no se involucran, sino que más bien dejan que las cosas pasen sin preguntar si podrían ser de una manera distinta. De aquí en adelante
Actuaremos nosotros, el título ya es un programa. Es la canción más directamente política del disco, aunque en el estilo de Víctor, la política nunca se dice con esa palabra, como ya hemos visto y como veremos en ese segundo vídeo que sacaremos esta semana. Es un post-punk de 2 minutos y medio que no se anda con rodeos. Queremos vivir, somos como gatos, estamos aquí para reclamar nuestros derechos. Luego también hay inversión de una cita famosa de Iván Mishunin, el agrónomo soviético cuya frase era emblema del dominio del hombre sobre la naturaleza como justificación del control estatal. Víctor la toma, la tuerce y la convierte en algo completamente distinto. No es el Estado que toma de la naturaleza, sino los individuos que toman el control de su propio destino. En el contexto de 1988, con la Glasnost abriendo grietas en el sistema pero sin que nadie supiera todavía dónde iban a llevarlo, una canción que decía "de aquí en adelante actuaremos nosotros" era un gesto con una carga enorme. No era violenta ni era insurreccional en el sentido literal, pero inequívocamente lo era en su dirección. La generación que había crecido en silencio estaba anunciando que el silencio había terminado y se había roto en 1000 partes. Musicalmente es de las más simples del álbum, casi de hecho es deliberadamente minimalista, como si Víctor hubiera decidido que una letra así de directa no necesitaba adornos. La caja de ritmos, las guitarras, la voz y el título que se repite al final como un mantra, como alguien que no está pronunciando un deseo, sino registrando un hecho. En ese sentido, no es el descanso del disco, es más bien su advertencia. El álbum podía haber terminado aquí, con esa imagen del transeúnte indiferente, pero no termina aquí porque Víctor tenía algo más que decir. Y es algo más que decir, era este. A la canción con la que el álbum se cierra como se cierra una puerta al término de una noche muy larga. Leyenda es la balada que cierra Grupa Krovi y es en muchos sentidos la más extraña de todas, porque si el resto del disco habla de decisiones, de fuego, de acción, de la batalla que hay que dar, Leyenda habla de lo que queda después, de los que se fueron sin que nadie los llorara, de los héroes que murieron sin testigos, de la distancia que siempre existe entre lo que ocurre de verdad y lo que la memoria colectiva decide recordar. La muerte vale la pena para vivirla, y en el amor vale la pena esperar. Me encanta esa frase. La lectura más inmediata es la de una elegía por los soldados que volvían de Afganistán sin honor, sin reconocimiento y a menudo sin que el Estado siquiera admitiera que habían estado allí. Pero hay en Leyenda algo que va más allá de esa lectura, algo que apunta hacia una reflexión más amplia sobre el olvido y la memoria, sobre la fragilidad de las historias que no se cuentan porque nadie estuvo allí para escucharlas. Hay algo en esta canción que parece estar hablando del propio Kino desde el futuro, desde un lugar donde todo ya ha pasado y solo queda el eco, como si Víctor supiera, sin poder saberlo siquiera, que algún día esa canción sería exactamente lo que su título dice, una leyenda cantada por alguien que se convirtió en leyenda. Leyenda pasó a ser retrospectivamente algo que ninguna letra puede programar, la despedida que nadie sabía que era una despedida. El 24 de junio de 1990, Kino tocó en el estadio Luzhniki de Moscú. 70.000 personas. Ojo ahí, la cifra hay que dejarla quieta un momentito, porque hay que dejarla respirar. 70.000 personas. Una banda que había empezado haciendo copias de cassette en un apartamento de Leningrado, que había tocado en salas con aforos de 300 personas, que se había formado en una sala de calderas y en una playa de Crimea, tocando para 70.000 personas en el mayor estadio de la Unión Soviética. Ese concierto fue el último. No porque Víctor lo supiera, nadie puede saber cuál es su último concierto mientras lo está dando. Esa es una de las crueldades específicas del tiempo. El 15 de agosto de 1990, Víctor Tsoi murió en un accidente de tráfico en Letonia. Tenía 28 años, su coche impactó contra un autobús en la carretera P-128, cerca del lago Kegums. Las circunstancias nunca quedaron del todo claras. El sueño, dicen algunos, la velocidad, el azar puro o extrañas circunstancias provocadas por alguien
que no quería vivo a Víctor. Lo cierto es que Víctor Tsoi entró en esa curva y no salió del otro lado, y una parte del mundo que lo escuchaba se quedó sin suelo bajo los pies. Esa misma noche alguien tomó un rotulador y escribió en la pared del callejón Krivo-Arbatsky de Moscú 4 palabras: Tsoi живет, Tsoi vive. No se sabe exactamente quién fue, no hay una placa ni siquiera que lo recuerde y no hay una foto, evidentemente, de ese momento exacto, pero apareció, como aparecen las cosas que nacen de la necesidad pues más urgente, y también como homenaje, por supuesto. Y detrás de esas 4 palabras vinieron muchas más: mensajes, nombres, versos, dibujos, flores, miles de fotos. La pared se transformó en algo que ningún arquitecto había diseñado y ninguna institución había convocado: un lugar de duelo colectivo, un monumento espontáneo, un espacio donde una generación procesó en silencio la pérdida de algo que no sabían cómo nombrar. Ese muro lleva más de 30 años creciendo y creciendo, sigue allí incluso a día de hoy. Del accidente también se recuperó algo más. Entre los restos del coche, y milagrosamente intacto, había un cassette de audio con grabaciones de la voz de Víctor, maquetas, ideas incompletas, fragmentos de canciones que nunca habían llegado a ser del todo canciones. Con ese material y con lo que se conservaba de las últimas sesiones de trabajo, se confeccionó el álbum póstumo de Quinault, publicado meses después de la muerte de Víctor, con una portada completamente negra sin título visible a primera vista, una última carta sin fecha, una voz que volvía desde el otro lado de la curva para decir lo que todavía no había terminado de contar. En julio de 2019, Metallica tocó en el estadio Luzhniki de Moscú, las mismas gradas donde Víctor Tsoi había cantado 29 años atrás, y en un momento del concierto, sin previo aviso, los altavoces del estadio empezaron a sonar con los acordes de apertura de Grupa Krovi, que estaban tocando y cantando, Robert Trujillo y Kirk Hammett. 70.000 personas rusas comenzaron a cantar. James Hetfield estaba en otro lado del escenario y dejó que la canción de otro hombre llenara ese espacio durante unos minutos que, según quien los vivió, y se pueden ver vídeos en internet, fue de los más extraños y hermosos de aquella noche. Víctor Tsoi dijo una vez que no quería hacer periodismo, que quería hacer arte, que la diferencia estaba en que el periodismo envejece con la noticia y el arte envejece con quien lo escucha, que es decir, que no envejece del todo, que siempre tiene algo nuevo que ofrecerle a alguien que llega por primera vez a él. En una sala de calderas de Leningrado, alimentando un fuego que nadie veía, un joven con una libreta y 2 sílabas en la cabeza entendió eso antes de que nadie se lo enseñase, y lo tradujo en música con tanta precisión que 30 años después de su muerte, en el estadio donde cantó por última vez, 70.000 personas que habían nacido después que él cantaron sus palabras como si fueran suyas, con una banda archiconocida rindiéndole tributo. Y en aquella sala de calderas, la gente ahora habla delante de un museo que está dedicado a él, a su obra. El fuego de la caldera sigue ardiendo porque nunca se apagó. Nos vemos en el siguiente vídeo de Quinault en esta semana especial. Nos vemos en el siguiente surco. ¡Adiós!